Buenos días, apreciados estudiantes del grado noveno. Bienvenidos a su clase de biología. El tema de hoy serán los cruces monohíbridos y dihíbridos. Como hemos venido trabajando, quiero recordarles qué son los cuadros de Punnett y cuál es la utilidad que le daremos en esta clase y en general en la biología. Tenemos que decir que el cuadro de Punnett es un diagrama, es un diseño que fue propuesto por Reginald Punnett y que se usa para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo particular. En este caso, pues nosotros hemos estado viendo durante las clases que hemos estado trabajando con guisantes. Pero no solamente este cuadro es útil para trabajar con guisantes. Este cuadro es muy útil para ver diferentes tipos de genes, cómo se van a expresar en las futuras generaciones, en el hombre, en los animales y en diferentes especies. Pues permite observar cómo cada combinación se puede dar posible de un alelo materno con otro alelo paterno por cada gen estudiado en el caso de que el cruce sea monohíbrido. En el caso de que el cruce sea híbrido, pues serían los dos genes los que son estudiados. Lo primero que veíamos era, como lo vemos en el ejemplo de las rosas blancas y de las rosas rosas, es que las rosas rosas en este caso presenta un gen dominante identificado por letras mayúsculas en donde son homocigotas, es decir, ambos presentan ese mismo gen de forma dominante, igual las blancas que son un gen de color blanco, un gen recesivo y se representa con dos letras R minúsculas. Entonces, si hacemos ese caso, vamos a ver que la primera generación, la F1, vamos a obtener rosas rosas o flores rosas con característica en donde se manifiesta su dominancia, pero que tienen el gen recesivo. Lo mismo que acabamos de ver, pero entonces ya lo vemos ejemplificado en un cuadro, en donde a un lado podríamos decir, pues en el caso de las flores no se maneja así, pero para poderlo entender, que podemos colocar en un lado la parte paterna y en un lado la parte materna. Pues en este caso, que es en el caso de plantas, hablamos de progenitor 1, progenitor 2. Y vemos cómo cuando hacemos ese cruce a través de este cuadro, entonces tenemos características con dominancia, heterocigotos, pero que llevan ese gen recesivo. En este caso, para flores blancas. Muy bien. Entonces, debemos tener algo muy en claro que quisiera que tocáramos en esta clase, que recordáramos. Es que cuando nosotros vamos a utilizar los cuadros de Punnett, cuando nosotros vamos a hacer cruces de estos alelos, necesitamos tener muy en claro cuando nosotros estamos hablando de un fenotipo y cuando nosotros estamos hablando de un genotipo. Ya les había mencionado que un fenotipo son las características físicas observables de esa condensación de esa información genética. ¿Listo? En este caso, estamos poniendo de ejemplo, como lo vemos en la imagen, las arvejas, que unas son amarillas, otras son verdes. Entonces, si nosotros habláramos fenotípicamente, diríamos que en la primera generación, en la F1, todas son amarillas y que en la F2 un 75% es amarilla y un 25% verde. Lo mismo va a ser con todas las otras características que nosotros queramos hacer por medio de estos cruces. Pero lo más importante es ver que fenotipo estamos hablando de características físicas observables. Pero cuando nosotros hablamos de genotipo, entonces es la representación a través de letras de esos caracteres hereditarios o de esos genes que nosotros estamos trabajando. En este caso, nosotros diríamos que en la F1 hay un 100%
de un gen heterocigoto, ¿sí? Representados en la letra Y mayúscula y Y minúscula. Y que si hacemos un cruce en esa F1, en la F2 tendríamos un 25% de unos genes homocigotos dominantes, un 50% en donde hay unos genes heterocigotos y donde va inmerso ese gen recesivo y un 25% en donde ambos caracteres presentan o manifiestan el gen recesivo a través de las letras minúsculas. ¿Sí? Entonces quiero que miremos la diferencia para cuando estemos hablando de fenotipo estemos ubicados y cuando estemos hablando de genotipo también estemos ubicados. Muy bien. Ahora, nosotros habíamos visto qué pasaba cuando cruzábamos una arveja amarilla y una arveja verde. Ya lo habíamos hecho. Vimos que en la F1 la totalidad de esa generación son heterocigotos, ¿sí? Con dos tipos de gametos. Y si nosotros vamos a volver a cruzar esos heterocigotos, ¿sí? Es lo que estamos viendo en la generación F2. Entonces, es allí donde veríamos manifiesto las semillas verdes. ¿Por qué? Porque tenemos una descendencia o una parte, un 25% de esa descendencia va a ser con característica verde. Es decir, hay una relación de 3:1 de semillas amarillas y de semillas verdes. Lo mismo hablamos acá de fenotipos de colores y de los genotipos de cómo queda organizado con las letras según los genes que presenten y su relación de dominancia y de recesividad. En esta representación podemos observar cómo nosotros utilizaríamos un cuadro de Punnett cuando manejamos dos genes diferentes. En este caso, estamos viendo el gen que codifica para el color y también debemos tener en cuenta el gen que codifica para la textura. En este caso, el gen que codifica para el color sería representado con la letra A y el gen que codifica para la textura es, es representado por la letra B. Esta sería una forma también de cómo podemos relacionar los trabajos que realizó Mendel, ¿sí? Porque él, aparte de que en sus primeras observaciones tuvo en cuenta los colores, después se dio cuenta que existía una variación en la textura de estos guisantes. Por eso entendió que existían diferentes genes expresándose en ese caso específico. Bueno, según lo que nosotros acabamos de ver y de las características que observó Mendel, que no solamente era una sola las que evaluó. Entonces es cuando miramos en este ejemplo que tenemos en este dibujo, en este gráfico, de un cruce que se denomina díbrido, que es precisamente ese cruce el que hizo Mendel con los guisantes. En este tipo de cruces nosotros tenemos dos genes interesantes que nos codifican para características diferentes. No trabajamos con uno solito, trabajamos con dos y cada uno tiene pues su alelo correspondiente. En este caso, el gato blanco está representado genotípicamente por dos letras diferentes. ¿Lo ven? Una es la S, la otra es la B. La S mayúscula, digamos que va a ser la representación del color del gato. Para la dominancia, para la recesividad, pues va a ser la S minúscula. La B, en este caso, si es mayúscula, vamos a tomar como ejemplo que es para pelo largo. Y la B minúscula, pues es lo mismo, pero para carácter de recesividad, es decir, que sería para pelo corto. Ahí tenemos establecidos nuestros gametos y vemos la primera generación. Como ustedes lo están observando, tenemos definido genotípicamente cómo se presenta cada uno
de los descendientes en esa primera generación. Ah, pero ahora vamos a mirar cómo daría ese cruce y cómo lo pondríamos en el cuadro de Punnett para poder mirar los dos genes, cómo se comportan, para poder entender lo que nosotros habíamos estado estudiando, que son las leyes de Mendel, ¿cierto? Entonces vemos que en la primera fila, en esos globitos que están en la parte de afuera del cuadro, vemos que nosotros lo que tenemos que colocar son las combinaciones posibles de esos genes. En el primer globito tenemos la combinación que sería de el gen S con el gen B, pero ambos dominantes, ¿cierto? En el segundo globito vemos el gen S y el gen B igual, pero solamente dominante el S y el B recesivo. En el tercero vemos que se encuentra el S recesivo y se encuentra el B dominante. Y en el último vemos que la opción que podríamos tener ahí serían los dos genes recesivos. Eso mismo que nosotros colocamos en la parte de la fila, en la parte superior del cuadro, lo colocamos en la columna que está por fuera de ese mismo cuadro de Punnett de la F2. Entonces, realizamos el mismo procedimiento que ya habíamos realizado en clase y es que tomamos cómo combinarían esos cuadrantes, ¿cierto? Entonces vemos que en el primer cuadrante todo sería dominante para ambos genes. ¿Sí lo ven? Lo mismo en el segundo cuadrante, pues ya cambiaría un poco porque tenemos una S mayúscula y las B minúsculas, ¿cierto? Entonces vemos cómo empieza a cambiar el horizonte de los genotipos de los gaticos y cómo se presentarían la dominancia y la recesividad en el caso de color y en el caso del pelo. ¿Listo? Entonces, chicos, el interés y lo que vamos a realizar la próxima clase será que vamos a hacer diferentes ejercicios con otro tipo de genes para que podamos ver cómo podemos realizar los cruces dihíbridos. En este caso, el ejercicio que haremos después de observar este video será descubrir por qué el cruce entre ratones negros puede salir de vez en cuando un ratón blanco. Entonces, lo que ustedes van a realizar es que van a colocar los genes genotípicamente, es decir, con las letras, y me van a explicar por qué de esos dos ratoncitos negros sale ese ratón blanco, debido a qué se da y cuál es esa proporción. ¿Listo? Esa sería la actividad y el taller en la clase de hoy.